va a quedar pendiente ductus venoso, pues lo vamos a dar cuando hablemos de Doppler, porque ahí necesitamos algunos conocimientos de la hemodinamia, etcétera. Y el ductus venoso es solamente una pequeña parte de lo que son los marcadores. O sea, el Doppler. El ductus venoso también sirve para otra cosa. Entonces vamos a dejar pendiente solamente eso. Vamos a ver los del segundo trimestre. Recuerden la definición que ya habíamos hablado. Fundamentalmente no van a ser catalogados como malformaciones, pero sí con signos de alerta, como ya les mencioné. ¿Para qué? Para evaluar estas cromosomopatías. Y aquí está otro lo que decía, emisión directa del cariotipo. O sea, a diferencia del ADN. El ADN no te va. Este es un cariotipo, sí, este es una amniocentesis. Ahí está la forma de todos los cromosomas. Acá es un varón, XY. Pero fíjense ustedes, ojo al genetista para saber que ahí le falta una. No sé cómo hacen los casos. ¿Cómo saben cuál es? Es que lo mismo cuando ustedes están haciendo una ecografía así, si vos decís todo, yo no veo nada y ustedes ven perfectamente. Entonces, entrenamiento loco nomás, pero ellos saben. A este tipo de alteraciones siempre nos ajustamos eso, y esto es lo que vamos a ver fundamentalmente. Ya les adelanté también, hay malformaciones que se van a comportar como marcadores, que decíamos la vez pasada. Y estas malformaciones están en todos los aparatos y sistemas. En el sistema nervioso central, una ventriculomegalia, ¿digo bien? Es muy importante desde el punto de vista de las alteraciones cromosómicas. No estamos hablando de una hidrocefalia, estamos hablando de un ventrículo lateral aumentado. El valor normal, 10 milímetros. Por encima de 10, antes que llegue a ser una hidrocefalia, sí podemos hablar. La holoprosencefalia está muy relacionada a sobre todo 18 o 13. La microcefalia, alteraciones a nivel del cuerpo calloso, o la fosa posterior, pueden estar relacionados a alteraciones cromosómicas. Cuando vayamos hablando más después lo que es patología del sistema nervioso central, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Pues tengan el concepto que al menos en estas patologías no solamente es una malformación, y lo es, pero también puede estar relacionado a una alteración cromosómica. En cara, labio leporino, fundamentalmente cuando es un labio leporino central, porque si es lateral, aunque sea bilateral, es menos probable que pueda ser una alteración cromosómica. Pero si tienen bien central en línea media, tienen más probabilidad de que sea una alteración cromosómica. Entonces, si tienen uno que es bilateral, y le pueden pedir para confirmar que no hay nada. Le pueden pedir, me refiero a un cariotipo. Pero si tienen uno que es central, sí o sí le tienen que convencer al paciente que se haga. ¿Verdad? Sutilmente, obviamente, ¿verdad? Pero más básicamente por ahí viene un poco la diferencia entre lo que es labio leporino. Pues no todos los labios leporinos van a ser relacionados a alteraciones cromosómicas. Paladar hendido pasa lo mismo. Micrognatia, macroglosia. ¿Por qué macroglosia? Recuerden lo que ya dijo Langdown. Lengua gruesa. Y mírenle al Down y va a ver que no le cabe la lengua en la boca. Tiene retrasado el crecimiento. ¿cómo? Esa es la unión que tiene retrasado el crecimiento. Exacto. Pero le parece que le molesta. El bebé hace lo mismo. No solamente el adulto hace lo mismo. Entonces, claro, como veo la lengua en ecografía, sí, está grande y no sé. Pero hipo o hipertelorismo, fundamentalmente el hiper hacia lo que es Down. Implantación baja, muy difícil y muy subjetivo, pero se puede buscar. El higroma quístico es un camaleón, como yo digo, porque puede ser de todo, de nada a todo. Ahí es muy complejo. Las cardiopatías, todas las cardiopatías, tracto genital, tracto gastrointestinal, atresia esofágica, duodenal, hernia diafragmática, un 33% está relacionado a eso. El onfalocele, acá hay un dato importante que ya les dije la vez pasada y ahora les repito. El onfalocele, pequeño,
En tamaño me refiero. Y con la ausencia del hígado es más alteración cromosómica que si el hígado está presente. ¿Por qué? Porque el tamaño de la herniación, para los que no son químicos que traen los paroceles, es la herniación umbilical, si le quieren llamar así, de la pared anterior del abdomen que protruye las asas, básicamente, o intestino. Cuando está presente es menos probable que sea una alteración cromosómica. Ya cuando veamos para abdominal anterior se va a hablar de gastroquisis, para los seres, no se preocupen. Ahora, sobre todo para los que no son ginecólogos, porque para los ginecólogos no suena más fácil entender lo que es un paroceles. Ahí se va a ir hablando de estas patologías, pero tienen que tener en cuenta, al menos ahora, desde ese punto de vista. Hace poco ya no crearon en clínica algo así. Encefaloceles. Encefaloceles. Ese era un encefaloceles occipital, sí. Sí. Tracto urogenital, hidronefrosis, displasia renal, agenesia renal, músculo esquelético, sindactilia, clinodactilia, pies en sandalia. Literalmente van a ver el pie abierto, el dedo gordo, y es sinónimo de Down. Entonces hay que mirar el pie, la planta del pie, sí, es un marcador menor. La aplasia de radio, o sea, no tiene radio, eso genera que haga una curvatura en la mano por falta del radio. Pie equinovaro, generalmente bilateral. Y otro como la restricción de crecimiento intrauterino, y estamos hablando de restricciones tempranas, no la de 28, 29, 30. Acuérdense que estamos haciendo una ecografía morfológica entre 18 y 24 semanas. Ahí si ya ven que no está creciendo bien, pónganle un ojo. ¿Qué es lo que pasa con las malformaciones? Y esto está bastante claro y es muy viejo, pero muy sabio. Cuanto más número de malformaciones, más probable que haya una alteración cromosómica. Y los números no cantan. Un 14%, claro, depende de qué malformación tenga, pero si hay 8, fíjense ustedes, muy alta la probabilidad, pero aún puede ser normal. Entonces tiene todo, pero finalmente cromosómico no es. Sí, esa es la situación. Entonces las malformaciones pueden comportarse como marcadores independientemente de lo que es la malformación, sí, no todas, porque algunas están muy asociadas fuertemente a marcadores cromosómicos, pero eso no significa que así sea. El otro, pliegue nucal. Ya les comenté en su momento lo que dijo el knockdown. Pliegue redundante en la parte posterior del cuello. Y si estaban atentos, hablamos de la elasticidad de la piel también. Por eso que se junta y acá hacen como un michelin. Y mírenle de costado, al down se me da cuenta. Además que el cuello es más corto. Por eso hace eso. Le falta, ¿cuál es la primera vértebra de arriba? No tiene, exacto. Entonces, al ser más corto el cuello, la piel se hace más redundante, además de la elasticidad de la piel. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Vieron que esto es así la descripción fenotípica, o sea, el aspecto externo que tiene ese individuo. Miremos la ecografía cómo se ve. Ah, mira, la piel es más redundante. Se ve la piel redundante en la ecografía. Así nació el marcador de el pliegue nucal. Y el pliegue nucal fue, ven, hace rato murió, ¿verdad? Hace poco parece que fue. Sí. Hace un par de años. Sí, hace un par de años. Esta señora fue una pionera en todo, miren, año 85. Había una relación ecográfica entre el pliegue nucal y la trisomía 21. Ella evaluó entre las 15 y 20 semanas en ese momento. El punto de corte que ella designó fue más 6 o más, o sea, 6 milímetros o más, una tasa de detección del 40%. La ausencia es 75, acá estamos lejos, no estamos en un trimestre. Para una tasa de falsos positivos, aproximadamente 1. ¿Cómo hacemos? Un corte transverso de la calota similar cuando medimos el parietal, pero se angula ligeramente el transductor. Con eso vamos a ver la zona que corresponde es como hagamos la evaluación de la fosa posterior. Estamos aquí, se angula ligeramente sin perder visión de lo que es el cuerpo calloso, el cabo del septum pelúcido,
que debe estar acá. Para poder visualizar cerebelo y hueso occipital. Entonces acá está la evaluación. Acá 0,7, está más de 6. Y esto es fundamental que se vea siempre, o intentar mostrar, porque con eso lo que voy a hacer es solamente angular y irme hacia la fosa posterior para poder evaluar mejor. Entonces los calipers, tan importantes como son en la translucencia nucal, se mide la parte externa a la parte externa del occipital y la parte externa de la piel. Hay errores, sí, intraobservador 0,6 milímetros e interobservador 0,5. Ahí entramos de otra vez en la translucencia, en los pies nucales límites, 5,6. Puedo tener un error intraobservador o interobservador. Ahí ya entramos en condiciones un poco más complejas. Por eso la ubicación anatómica es importante. Y es el mismo corte que se hace para evaluar el cerebelo. Entonces aquí tenemos cabo, el corte que está evaluando el cerebelo, 7,2. ¿Verdad? Ahora, esto es a las 6:37 de la tarde. Caramba, aquí estamos en 5,2 y era y 38, un minuto después. Desapareció el pie nucal. ¿Qué pasó? Error intraobservador. Movimiento. ¿De quién? Háblenle al feto. ¿Quién se equivocó? ¿El feto o el operador? El operador. ¿Por qué? La angulación. La angulación. La angulación. ¿Por qué la angulación? ¿Qué no te gusta la angulación ahí? Si veo perfectamente el cerebelo, veo el pie nucal, No está. Puede que esté muy libre. libre. O sea, está muy La pegado a. posición de los calipers puede ser otro. No tiene No, borde hay libre. algo más evidente. El cabo. ¿Quién dijo cabo? Él va a comer. Puede irte ya a almorzar. Les dije que tienen que verse el cabo. ¿Dónde está? A ver, perdón. Pero ahí está cortado. Ahí está cortado. Sí. ¿Dónde está el cabo? Ahí no sé. Pero está el cerebelo. Quiere decir que cambió la angulación. Quiere decir que el valor que estoy midiendo no es el correcto. Entonces, ay, yo lo estoy viendo mal. No, tu mano puso mal. Entonces, esta imagen es fundamental. O si no, significa que la angulación no es correcta. Que ahí se dan cuenta. En un minuto cambió. En un minuto de señora, tu pie está aumentado, a señora, está todo bien. Y solamente por eso le hice hincapié en el. Claro, esto está preparado a propósito, ¿verdad? Para poder mostrarle. Y estamos hablando, ahí tiene 5 puntos, ahí tiene 7 y ahí tiene. Y nos movió en mi mano, o sea, no fue visible mi. ¿Por qué? Porque son movimientos tan sutiles que no me da cuenta si estamos. Es como va a ser cuando hagan ecocardio en semana 20 y ya está. En semana 35 van a tener que repasar todo. Se ve el movimiento de la mano. Acá prácticamente no van a ver el movimiento de la mano. Y hay una tendencia, y les critico, pues yo hacía lo mismo. Miro la mano, a ver, no me sirve a mí mirar la mano del que está haciendo. Porque a veces son movimientos tan sutiles que no. Lo importante es lo que les dije el primer día, la conexión que tienen que entrenarse del cerebro a la mano. Esa es la que les tiene que guiar. Entonces ahí se dan cuenta de la importancia del cabo del septum pellucid, ¿verdad? Asociado a que cuando tiene tipo normal, nuevamente al Noonan. Síndrome de Noonan, malformaciones cardíacas o raras alteraciones cromosómicas.
Lo mismo que translucencia nucal aumentada y genotipo normal, también ya saben que son los mismos, ¿verdad? Bien, ¿qué pasó acá? Miren, ven a cerrar. Entonces, ven a cerrar. Este fue su mejor estudio de casos y controles. Una sensibilidad del 75% para una tasa de falsos positivos de 2%. Y distintos autores también tienen una tasa de falsos positivos muy baja al respecto, incluido nosotros. Esto fue en España, 0,7. Una sensibilidad muy próxima a lo que originalmente dijo Bena Cerrando, el 40%, nosotros encontramos 45% en su momento. Muy bien, huesos largos cortos. Ya les adelanté y les dije que el húmero es el hueso más sensible para esto, pero también va a estar el fémur implicado. Dos poblaciones diferentes se tomaron entre 15 a... Hay algo que no les dije, me olvidé en pie local, perdón. La descripción original de Bena Cerrado era de 15 a 20 semanas, pero después ella en sus estudios posteriores amplió y hoy se lo hace inclusive hasta la semana 24. Por eso es que la morfológica, si ustedes pueden hacer una morfológica en semana 28, claro lo pueden hacer. Solamente no cometan el error medir el pie nucal porque ya salió del parámetro de. Entonces, cuando lleguen al informe al pie nucal, no evaluado por una edad gestacional mayor, punto. Pero ustedes le vieron todo lo demás. Entonces, hasta la semana 24 es lo que, entre las 18 y 24, es lo que se utiliza el pie nucal. Por definición de quien deben cerrar, como le dije que ella fue la primera en esto. Pero no significa, no, señor, la morfología no, ya 28 semanas no te puedo hacer más. ¿Quién le dijo? Lo que no puedo es como marcador cromosómico para el pie nucal, pero puedo mirar todo lo demás. Eso no me saca. Dos poblaciones distintas, había una alteración en la relación entre el biparietal y el fémur, donde la trisomía 21 era mayor en relación al grupo control, el punto de corte era 1.5, y esto era solamente dividir el valor del biparietal por el del fémur. Cuando daba 1.5, la tasa de detección era un 60%, mejoraba mucho, con una tasa de falsos positivos más alta. Es lo mismo que cuando le dije la translucencia nucal. Cuando originalmente se publicó era 83%, pero disminuyendo la tasa de falsos positivos disminuyó a 75%. Acá es igual. Entonces este 60 no le creo tanto, pero así fue publicado. ¿Cómo se mide? Eje largo en posición horizontal, una desviación máxima de 10 grados. Y no ese hueso como tiene que mirar, sí, ahora está bien posicionado el hueso. Eso es en relación al ultrasonido, la dispersión del ultrasonido. Por eso que el hueso debe estar bien posicionado en forma hasta 10 grados de tolerancia. Se pone el hueso en su mayor longitud, se amplía la imagen, y esto es lo mismo que hacer la biometría de diáfisis en cada extremo. Ahí no hay ningún problema. Lo importante es que siempre esté en una posición hasta de horizontalización del 10%, una desviación del ángulo hasta 10%, o eventualmente que también esté ampliada la imagen. Fíjense cómo ocupa todo el ciclo. No vamos a medir. Sí, pero eso puede estar la diferencia después entre que tenga o no tenga algún acortamiento. Autopsia de 37 fetos. Fíjense cómo se dieron cuenta que era el húmero el que estaba especialmente acortado. Entonces, cuando se hicieron los ajustes, el riesgo relativo para la longitud femoral es de 2.2 veces más, pero el húmero es mejor, 2.5 veces más. Ese es el riesgo relativo, por eso se utiliza más la longitud del húmero que la longitud del fémur. Pero el fémur porque son de talla baja, pero sin embargo el húmero es el que está más acortado. Y después ya hay fórmula que este sí tiene que decir así, tal cual en el examen final. No mentira. No hace falta. Esto se puede calcular. Esto es lo que hacen los software. Cuando ustedes cargan un software, que les voy a mostrar por ejemplo cómo,
ponen el fémur, mide tanto, el software lo que hace es este cálculo. Si ustedes le dieron la longitud del húmero, le dieron el diámetro biparetal, el software te hace este cálculo automáticamente. De ahí nace eso, ¿verdad? Y entonces ya tenemos el húmero observado contra el esperado entre 15 y 20 semanas con una tasa de detección del 50%. Cuando es el fémur, es lo mismo, los de estos números varían, pero se hace de la misma manera. ¿Qué encontraron? Acá los huesos largos, cortos, nuevamente por buena cerrada. Para la trisomía 21, sensibilidad del 62%, y una tasa de falso positivo del 2%. Pero fíjense a lo largo de los valores, nosotros encontramos uno de los más bajos, con Nyberg muy bajo también, y muy distinta diferencia de tasa de falsos positivos. Pero sí, hoy se usa poco, pero tienen que tener en mente que se puede utilizar también, porque no todas van a tener los recursos de hacerse una ADN, de hacerse una amniocentesis, entonces hay que recurrir a la clínica que ustedes tienen. Ectasia renal. Entonces, es la dilatación de la pelvis, pero entre 4 y 5 milímetros. Medida en su diámetro anterior-posterior, no debe afectar una o más cálices renales, o si no ya estamos hablando de una hidronefrosis. ¿Cómo se hace el corte? El corte se hace con un corte transversal, y acá esta evaluación es, este es el número 2, no leo, 0.75. 0.38 versus 0.75. Esta es la verdadera ectasia. Esta ya puede ser considerada como, no se ven los cálices, pero es considerada como una hidronefrosis leve. Por eso le traje esa imagen. En una misma imagen, una es ectasia, que normalmente es solamente inmadurez de todo el sistema muscular del uréter, que todavía no tiene la suficiente movilidad, por eso hace su ectasia arriba a nivel renal. Pero otra cosa ya es la dilatación, como sí se puede ver. Entonces, en un mismo caso podemos ver las dos cosas. ¿Por qué no hincha este? Perdón. Este era el video, ¿por qué no se ve el video? ¿Perdón? ¿Y el cálculo se coloca adentro para la misma? Sí. No funciona el video. ¿Cuál? No quiere el video. Ahí había un video. Entonces, corte perpendicular, riñones en su corte transversal. Ya cuando vean el renal, vamos a volver a ver, no se preocupen. Se mide solo la zona econegativa, siempre en sentido anterior-posterior. Esa es la forma correcta. Y después las medidas. 3 milímetros menos en el primer trimestre, 4 milímetros entre las 16 y 20 semanas, por eso hablamos entre 4 y 5 milímetros. Porque recuerden que vamos a hacer entre 18 y 24 semanas la morfología. Y más de 7, que ya se tolera como normal por encima de las 30 semanas. Pero como estamos hablando de marcadores ecográficos, recuerden este valor, entre 4 y 5 es lo que tenemos que analizar. Entonces, la ectasia renal, cuando es bilateral, debe ser bilateral para ser considerado como un marcador, tiene una tasa de detección muy baja, un 17%. Nosotros encontramos igual 14%, una tasa falso positivo del 3.5. Quiste de plexos coroides. Y acá hay una cuestión muy propia del paciente. Señora, tiene un quiste en la cabeza. Madre mía, me va a salir defectuoso. Señora, tiene unos valoceles. Ese es una hernia no. Y realmente el quiste no hay ningún problema, porque ustedes saben que los plexos coroides son glándulas, como toda glándula va a tener sus quistes. Y pasa algo, y no. Pero el otro es una hernia nomás. O una hernia reumática, ese no pasa nada. Se va a morir nomás no pasa nada. Pero el otro no está en la cabeza. Lo mismo cuando veamos foco ecogénico, ahí el corazón, sí, pero está todo normal.
Imágenes econegativas generalmente bien delimitadas, pueden ser únicas o múltiples, siempre en el espacio de lo que es el plexo coroideo. Acá tienen el ventrículo, acá se nota la zona ecogénica y acá la zona bien anecogénica. Bien, los videos no sé qué pasa, ninguno quiere funcionar. Bueno, ahí había un video también, pero paciencia. El problema está en que Nicoides describió de 5 fetos con quiste de plexo coroideo, 3 tenían trisomías. Y ahí quedó que estaba relacionado a la trisomía. Por eso que se hicieron muchos amniocentesis o velocidades joviales de los quistes de plexo coroideo, pero toda la mayoría eran aneuploides dinámicos. Acá está, le dije mal, 4 fetos con quistes, 3 de ellos eran trisomías y 1 euploide. Claro, en estos casos fíjense cómo no está esa imagen así redondita y bien definida. Ahí sí háganle más caso a los quistes de plexo coroideo. Está más relacionado a las trisomías 18. Una de las últimas clases va a ser la evaluación ecográfica de un feto con trisomía. Y ahí se van a dar cuenta que la 18 o la 13 tiene una expresión ecográfica muy grande. Entonces no es solo encontrar el quiste de plexo coroideo aislado y una 18, no. Va a tener un pie de voz, va a tener un labio leporino, va a tener un palucele, va a tener una cardiopatía, etc. Además, los quistes de plexo coroideo. Esa es la situación. Y viene de todo esto del año 86, pero viene de aquí, que le hayamos hecho mucho caso a estos quistes. Acá, miren ustedes, un número importante, 79.000 casos, 946 quistes, 13 fetos que eran un 6.7 con trisomía 18 y 0.9 en cromosómicamente normales. Todos los quistes de los plexos coroideos siempre son absorbidos. Como siempre digo, nos hacen pagar el equipo sí porque vuelva a controlar cómo está el quiste. El quiste hace rato ya desapareció, ¿verdad? La vigilancia posterior no tiene ningún valor, a no ser que sigamos el depistaje de otras anomalías. Ahí sí. Punto ecogénico intracardíaco, pasa algo parecido, zona brillante en el ventrículo con una ecogenicidad similar al hueso. Tiene que tener esa ecogenicidad, o si no, no vamos a considerarlo como tal. Cuando veamos la anatomía cardíaca van a ver que están las valvas que van a simular también mayor o menor ecogenicidad. Por eso es importante que sea ecogenicidad del hueso. Siempre dentro del ventrículo, donde están los músculos papilares, debe verse en más de un ángulo, en distintas posiciones para estar seguro que realmente sea un foco ecogénico. Deben verse fuera y de forma independiente de la zona de reflexión de los músculos capilares, porque puede confundir con estos músculos capilares. Y le insisto, no se preocupen tanto si no saben dónde están los músculos papilares, porque hay toda una clase de cardio. Ahí le van a ubicar más fácilmente. Pero le va a ser más fácil después poder entender. Pero sí, lo importante acá es que no se queden solamente con una imagen, sino busquen en distintos ángulos para estar seguros que es así. Aquí está el foco ecogénico. Y es debido a una mineralización del músculo papilar, 16% de fetos con trisomía 21, casi 40 con fetos con trisomía 18 y muy poco con fetos euploides. Generalmente se ubican en el ventrículo izquierdo, más raros son bilaterales y mucho más raros en el ventrículo derecho. Pero igual, generalmente son todos. Es una indicación de ecocardio por ignorancia, más que por otra cosa. Porque cuando has aislado, como le dije, lo que pasa es que está en el corazón. Ok, ecocardio, fantástico. Paga el equipo, es todo lo que hace. Intestino hipoecogénico tiene que tener la ecogenicidad del hueso. Y hace unos días me preguntaba, alguien me mandó una foto diciendo, acá hay un intestino a las 40 semanas, ¿puede ser? No, no puede, eso es normal. Y realmente tenía ecogenicidad hueso. Totalmente, pero ya estamos a 40 semanas. También se relacionó al meconio, no tiene ninguna relación tampoco. Si lo ven,
a esas edades gestacionales es normal. El gran problema que es cualitativo, o sea, es subjetivo. Va a venir el idioma, no, si no está ecogénico. Sí, está súper ecogénico para mí. Entonces, de ahí es donde está la diferencia entre estas situaciones. 5% de trisomía 21, muy bajo, también relacionado a fibrosis quística o restricción de crecimiento intrauterino. No hay relación a muertes perinatales o riesgo de infecciones. Y aquí entran otros marcadores como la arteria umbilical única, que pueden verlo ahí, o el Doppler patológico, el omnibanco muy precoz, o la restricción de crecimiento intrauterino precoz, o el hueso nasal ya en segundo trimestre. Fíjense cómo cambió, la punta de la nariz sigue estando casi al mismo tamaño que se veía en el primer trimestre. No hay mucha diferencia, pero el hueso nasal creció abismalmente. Ahí sí ya puedo medir. Y no mido la distancia, mido el hueso, porque puedo colocar los cálipers mucho más fácilmente, ¿verdad? En la misma angulación que se medía antes, fíjense ustedes. Ahí está la piel, nuevamente, mucho menos refringente, pero muy parecida a la refringencia del primer trimestre. Hasta el mismo tamaño si lo comparamos con la punta de la nariz que va a estar ahí. Y finalmente se mide más fácilmente el verdadero hueso nasal. Aquí sí puedo medir. Y para eso ya existen tablas. Y fíjense ahí con más detenimiento cómo puedo medir y colocar. Igual puedo equivocarme en milímetros, ¿verdad? Pero siempre voy a ver el signo igual. Y recuerden que este va a ser el hueso. Estamos. Hay medidas del hueso nasal y son medidas ya viejas, pero están todas articuladas. Acá es donde se incluyen en 11-14, pero fíjense ustedes los percentiles, las medidas muy variables que hay, a diferencia que si nos vamos un poco más abajo ya son de mucho mayor tamaño, con lo cual las diferencias en los percentiles van a ser distintas. En segundo trimestre, esta es una página web, fetaltest.com. Esto está en castellano. Es un estudio multicéntrico. Aquí se pueden llenar todos los datos que les dije: el hipertal, el número del pliegue, el diámetro de la pelvis vernal, el ventrículo cerebral, la presencia o ausencia de foco ecogénico, digestivo, hipericogénico, o la presencia de anomalías asociadas, esto para un gemelo y para otro eventualmente, que se pueden hacer, y eso le da finalmente un reporte. Y el reporte le dice qué tan probable es que haya un riesgo. Acá está, el riesgo relativo es 1 en 196. Entonces de ahí salen esos valores, como les decía. Y para cerrar, a mí me gusta mucho esta diapositiva porque ya tiene muchos años. Es de un amigo muy cercano, conocido también por ustedes, el doctor Manuel Gallo. Y él decía que el 34% de las indicaciones en cariotipo fetal se presentan una anomalía. 76% de los fetos con cariotipo anómalo van a ser en poblaciones de bajo riesgo o sin riesgo. O sea, la mayoría van a estar aquí. Y el estudio ecográfico debe realizarse a todas y fundamentalmente por un personal experto, o sea, aquel que se entrene para esto. Eso es lo ideal. Muy bien. Preguntas. Y no se olviden del congreso. Sí. Entonces, el hueso nasal en el primer trimestre, el marcador es presente o no. Así es. Y en el segundo es la medida según la tabla. Así es. Es correcto. Muy, sí. Y el punto de corte para decir esto es una espacio y esto es una dilatación. 4 o 5 milímetros. Y no solamente el punto de corte milimétrico, sino no ver cálices. No ver las cálices. Si se ven las cálices,
Y ahí está. Eso ya no es una ectasia solamente. Porque acuérdate que estamos en 18-24 semanas.